El Instituto Mexicano de la Radio y Violeta Radio presentan. El papá la violentó. Mi mundo se cayó. Necesitaba que una mujer y que alguien me comprendiera y me apoyara. Mereces sanar y mereces estar bien, y es posible. Hay vida después de la violencia sexual. Cuando acabo con la culpa, retomo mi vida, ¿no? Con mucha dignidad. Puedo alzar la voz y exigir la justicia. Somos guerreras. Rompiendo el silencio. Un programa de la Asociación para el Desarrollo de Personas Violadas, AC, ADIVAC. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Rompiendo el Silencio. Yo soy Mariel Roldán. Les recuerdo que en Rompiendo el Silencio tenemos 3 tipos de programa distintos. Uno de ellos es Semillas de Cambio, en donde retomamos la teoría y la metodología para un futuro sin violencia sexual, en donde invitamos a expertos, a especialistas en este tema para platicar y adentrarnos en la teoría y también en los modos de hacer. También tenemos otro programa llamado Voces Guerreras. Ahí retomamos los testimonios de las personas que han pasado por su proceso en la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC. Y el día de hoy tenemos el programa llamado Te Escucho Sin Miedo. En Te Escucho Sin Miedo invitamos a las personas colaboradoras de la asociación que conocen cómo funciona desde dentro para que nos cuenten cómo es que se hacen las cosas desde la visión de esta misma asociación. Y bueno, para co-conducir este programa me acompaña Laura Martínez, directora de ADIVAC. ¿Cómo estás, Laura? Hola, mi querida Mariel, aquí contenta de iniciar otro programa. Muchas gracias, Lau, qué bueno que nos acompañas. Como siempre es un placer estar co-conduciendo contigo. Y el día de hoy, como ya les decía, tenemos a alguien de la casa, de una colaboradora muy querida para ADIVAC. Ella es Gabriela Escobar del Razo. Ella es consejera familiar y sus áreas de especialidad son los derechos de la infancia, la perspectiva de género, la criminología y la justicia restaurativa. Les quiero contar algunos detalles sobre Gabriela. Ella ha sido pieza clave en la legislación de cuidados alternativos y acogimiento familiar. Participó también en las mesas donde se redactan las leyes que protegen a niños, niñas y adolescentes en México. Participó en la elaboración de los lineamientos nacionales de prevención del maltrato infantil y violencia sexual en los entornos educativos. Además, coordinó una alianza de más de 70 organizaciones civiles en 4 estados de la República Mexicana. Y bueno, ha pasado décadas diseñando políticas públicas, ocupando cargos en el gobierno, dirigiendo organizaciones civiles y formando equipos. Eso en términos muy generales y además ya es muchísimo. Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en el Instituto Mexicano de la Radio y sobre todo, bueno, en este programa que le da voz a ADIVAC y a todas y todos quienes llegan a ADIVAC. Muchas gracias, Gaby. Gaby, cuéntanos un poquito cómo es tu colaboración en ADIVAC, en esta parte de la comunicación, porque bueno, tienes todas estas especialidades, pero además haces esta labor de colaboración en las redes sociales y en la comunicación en general de la asociación. De la asociación. Bueno, yo conozco a ADIVAC en el 2013, justamente cuando estaba coordinando la IFAM, la Alianza por la Infancia y sus Familias, esta alianza que mencionaste, en donde estábamos promoviendo la defensa de los derechos de los niños, pero sobre todo la visibilidad de la violencia familiar y cómo estaba impactando, ¿no?, en todos los ámbitos de desarrollo social. Y ahí nos conocimos en el 2013, hace 13 años, y bueno, pues se dio una sinergia muy interesante de tal suerte que pues emprendimos algunas causas juntas de defensa de los derechos de los niños. Sobre todo pues llegamos a esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a dar la batalla en el Senado, en la Cámara de Diputados, por sobre todo visibilizar que los niños y las niñas tienen derechos sexuales, cosa que no está establecido en la ley. Hoy por hoy no se reconocen los derechos sexuales de los niños y niñas en la ley general. Y pues esa fue nuestra gran lucha, ¿verdad, Lau? Sí. De decirles que sí, que los niños no son asexuados, Claro, que no son de otro planeta y que no necesitan credencial de lector, ¿no? Para sentir, para experimentar y sobre todo para ser sujetas y sujetos de derechos y de protección de esos derechos, ¿no? De un sano desarrollo. Y bueno, así es como me invita Laura
a ser parte del equipo de Adivac como asesora externa, y en el diplomado que imparte Adivac empezamos a dar el módulo de derechos de infancia. Y ese fue ya mi primer pie dentro de la casa de Adivac, el trabajar en la parte educativa. Y pues así me fui llegando a Adivac hasta que hace pues ya 3 años, ¿no? Casi 3 años. Y nos ha ayudado a dar algunas conferencias, ¿no? Nos ha apoyado muchísimo. Y bueno, pues sí soy una mujer de causas, y la causa de Adivac pues la llevo muy, muy, muy en serio, muy presente. Y pues estamos realizando este trabajo, digo, como asesora externa de Adivac, no hago pie ahí todos los días, ¿verdad? Pero siempre estamos de la mano de Laura en qué más hacer, qué más aportar, cómo poder pues visibilizar y darle voz, decíamos, pues a quienes a veces están atrás, ¿no? Están en el consultorio, tanto las colegas, psicólogas, el personal, las madres, padres de familia que llegan a tocar la puerta de Adivac, y sobre todo quienes viven experiencias de violencia sexual. Entonces, consideramos que las redes sociales, pues hoy por hoy, tienen una importancia fundamental para poder seguir siendo incidencia social, para incidir en la toma de decisiones, para incidir en la política pública, pero también para acompañar y seguir y diciéndole a la ciudadanía, no estás solo, aquí estamos, tu sufrimiento, tu afectación, tu preocupación es nuestra causa, ¿no? Claro. Y cuentas con nosotros. Entonces, pues justo esto es lo que de repente le propongo a Laura un día, que le digo, bueno, ¿y qué más hacemos? Y me dice, oye, pues no tengo quien me lleve las redes sociales, Gaby, ¿por qué no le empiezas a dar una pensada y vemos qué podemos hacer? Y pues justo ahí es donde planteamos ya un formato de comunicación para Adivac. Lau. Pero, o sea, yo le sumo a lo que dice Gaby, de ese gran compromiso que tiene, y solidaridad, y como decimos también las feministas, sororidad, es pro bono, ¿no? El apoyo que ella nos da es así por esa gran preocupación que ella tiene por tantas niñas, niños, adolescentes, mujeres que viven violencia sexual y que no encuentran un espacio en donde les den una atención digna, ¿no? O sea, una atención comprometida. Entonces yo eso sí se lo agradezco. Ahora lo hago público a Gaby, que es un acompañamiento, o sea, es una colaboración pro bono, y que yo espero que pronto podamos, aunque sea darle algo, aunque sea poquito, pero sí darle. Adivac me ha dado muchísimo, me ha dado la posibilidad justo de acercarme a la problemática, de vivirla, de entenderla, de empatizar con las personas que han vivido esto, y darme cuenta que yo también viví violencia sexual, y poder resignificar esa experiencia. Y si bien dice esa máxima universal que dando es como recibimos, pues no se compara lo que recibes cuando das un poquito de atención a quienes necesitan esa atención. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues yo creo que es un compartir muy completo, muy grande. Siempre lo he dicho, y es la hora de no es la hora de los guayabazos, pero para Laura y Adivac es mi respeto, mi admiración, mi reconocimiento, decir que no hay estructura humana, ósea, muscular, mental, espiritual, que soporte, ¿no? En la piel, en la esencia, tanto dolor, tanta injusticia, tanta impunidad, tanta indiferencia. Y Laura sabe cómo se hace eso. Ella sí, ¿no? Y el equipo, y le enseña al equipo. Y al hacerme parte de su equipo, pues me dice, vas, ¿no? O sea, claro, tú también. Y entonces vamos siendo parte, pues, de ser una discípula más, seguidora, colaboradora, amiga, equipo. O sea, al final del día, equipo para que Adivac siga siendo esa casa, claro, ¿no? Ese espíritu, ese cuerpo, esa columna que te soporte, ¿no? Que soporte cuando
cuando a veces decían, ni siquiera te habías dado cuenta que habías vivido violencia sexual, que creías que había sido tu culpa o que tendría que ser el secreto más callado y te lo tenías que llevar a la tumba, sin saber cómo te rompe, cómo la violencia sexual te rompe, te trastoca y te cambia la ruta de vida que podías haber tenido. Oye, Gaby, qué importante que dices todo esto, que comparten toda la experiencia en conjunto, pero también que dices todo el trabajo personal, ¿no? De darte cuenta que también viviste violencia sexual, porque entonces detrás de la comunicación de Adivac, detrás de esas redes sociales, hay una defensora de derechos de infancia, hay una persona que ha trabajado el tema, que ha empatizado con el tema, y que a veces nos pareciera que el manejo de redes sociales pues es saber utilizar la tecnología, la máquina, pero también hay mucho conocimiento en esta labor que tú haces en colaboración con la asociación. Y yo ahí quiero aprovechar para preguntarte cómo es que se lleva la comunicación justo en estos temas tan complejos como es la violencia sexual y la violencia sexual infantil, ¿no? Tendríamos que partir de que de entrada las organizaciones civiles tienen dos áreas de oportunidad muy grandes. Y casi siempre es la comunicación y la otra es la incidencia. ¿Por qué? Porque prefieres de los donativos que obtienes o de los recursos que generas o de lo que le pones de tu bolsa, prefieres invertirlo en tu causa de manera directa que invertir recursos en generar una estructura administrativa, colaborativa, que tengas una nómina, que tengas que pagar impuestos, que tengas, ¿sabes? Entonces, la gran mayoría de organizaciones empezaron con una persona, en su mayoría mujeres, además debo decir que las organizaciones civiles en su mayoría son dirigidas por mujeres que traen una causa, desde la señora que tuvo el niño 7mesino hasta profesionales como Laura, que dice, tenemos que hacer algo por esta es una problemática, este es un problema de salud pública y nadie está haciendo nada. Y entonces inviertes tus recursos en eso, en atender a las personas afectadas, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, con discapacidad, sin discapacidad, con trastornos, con pobreza sobre todo, con una condición económica muy difícil que no les permite acceder a un servicio privado. Y entonces la comunicación casi siempre es un punto flaco de la gran mayoría de organizaciones, y entonces dicen, híjole, pues ya está muy de moda, bueno, de moda las redes sociales. Después de moda pasaron a ser el medio, y ahora son la forma de comunicarte. Ayer asistí a una reunión, algunos diputados, y se analizaba cómo en la Ciudad de México, que es la capital del país, el 52% de las familias no tiene una computadora. No tiene internet. Dices, ¿cómo? O sea, tú y yo no sabríamos vivir sin el internet. No nos imaginamos ya el resto de nuestras vidas sin internet. Estar fuera de ese derecho humano que es el acceso a la web. Pues el 52% de las familias de la Ciudad de México no tiene acceso a ese derecho humano. ¿Pero qué crees? Que el 92% sí tiene un celular. Podrán no tener internet, pero tienen un celular. Y en la Ciudad de México, no sé si te pasa que de repente se te cuatrapea el wifi porque ya te conectaste a la red de Ciudad de México. Porque entendió el gobierno de la Ciudad de México que es un derecho humano y que hay muchas familias que no tienen acceso a internet y que entonces tienen que poner una red pública, que a veces es medio lenta, que a veces falla y que a veces no te conecta. Pero al final del día están dándole este derecho. Pero hoy por hoy la comunicación se está rigiendo sobre esta autopista de comunicación, que es la comunicación digital. Entonces, si tienes un verdadero compromiso, te tienes que subir. O sea, no basta solamente con atender la causa directamente. Le tienes que ir dando información de qué va el asunto. ¿Qué es la violencia sexual? Entonces, empiezas con una labor pedagógica. ¿Cómo la identificamos? ¿Cuáles son las pistas? Y dices, pues, ¿cómo lo hago? Pues me tengo que subir a la pista de la información y desde ahí ir transmitiendo conocimiento. Entonces va cumpliendo ya una función. ¿Cuál es el otro eje que rige la comunicación de Adivac? Pues tenemos que seguir lo que hace la mano hacia el atrás. Y nuestra directora es muy cercana.
Y entonces la red es muy, muy cercana a la población, a la ciudadanía, y es de comunicación directa, y es de puertas abiertas, y se pone a hacer los dictámenes, y a revisar, y va y da la conferencia, y hace la incidencia, y representa a las madres que están luchando por la defensa de los casos de sus hijos, hijas vulnerados, y ahí está en las fiscalías, en el plantón. Entonces, las redes sociales no tienen que ser más que un reflejo de lo que Adivac es, y por tanto tiene un espíritu muy humanista, muy cercano y muy directo, sin mucho bluff, ni tecnicismos, ni, ¿sabes? Si no estás sola, aquí estás, estoy contigo, ¿qué es prevenir? ¿Qué es proteger? ¿Por qué sí decimos personas que viven violencia sexual y por qué no decimos víctimas, ¿no? Y eso lo explicamos. ¿Por qué no decimos víctimas? ¿Por qué no te queremos anclar al dolor? ¿No? ¿Por qué no te llamamos sobrevivientes? Entonces, Adivac tiene un marco conceptual muy sólido, basado en los derechos humanos, basado también en la psicología, en la filosofía y sociología que constituye este marco conceptual de Adivac, y lo tenemos que transmitir para que también podamos decir cuáles son nuestros diferenciadores. Claro. ¿Sí? Y por qué demandamos que se atienda a las personas en el sector salud, en el sector judicial, en el sector gubernamental, en un marco de derechos, pues porque los conocemos, porque son parte inherente a nuestro marco conceptual y a lo que nos da vida a nuestra labor. Entonces tenemos que decirlo porque hace falta mucha información al respecto y formación en servidoras, servidores públicos y también en la ciudadanía, porque a veces no saben ni cómo defenderlo. Es que de verdad podemos llegar a encontrar casos donde el niño o la niña fueron violados, fueron vulnerados en sus derechos, y sus propias madres no se asumen ellas como víctimas de violencia familiar. Claro. O como víctimas de una violencia. O no asumen que la familia está siendo vulnerada en todo su contexto de sus derechos. Y si no lo saben, no lo conocen, pues tampoco van a saber cómo defenderlo. Y entonces para Adivac, pues es una doble carga, porque es llevar la causa de la persona afectada, pero también llevar a la familia. Entonces, ahí es donde las redes sociales pues se vuelven en esta herramienta pedagógica, de acompañamiento, de cercanía, pero sí también de incidencia. Claro. Y de transformación social. Sí, me dejas pensando porque hay mucha gente que subestima esta labor psicoeducativa de pronto, ¿no? En donde hay que explicar con palabras muy claras, sin tecnicismos, de qué estamos hablando, porque hay sectores de la población que no lo saben, ¿no? Y entonces hay sectores como muy cultos o muy letrados que dicen, bueno, no sirve de nada la educación, la psicoeducación que hacemos en redes, ¿no? O en incluso folletería, etcétera, pero porque están hablando desde un privilegio también de tener ese acceso directo todo el tiempo, ¿no? De ser parte de esos que siempre tenemos internet, que lo tenemos en nuestra casa, que tenemos banda ancha, pero y las demás personas, ¿no? Que no tienen este acceso, creo que, o sea, a mí, yo quería hacer este comentario porque creo que es una labor muy, muy importante esto que estás diciendo, ¿no? Hacer accesible el conocimiento de qué es la violencia sexual, de qué es la violencia, de por qué no hablar de víctimas, ¿no? De muchas cositas que hemos hablado acá, de todo un marco conceptual que maneja Adivac y que además tú te manejas así de derecha a izquierda, por arriba y por abajo, ¿no? Bueno, yo creo que esa es mi aportación a Adivac. Ese es mi bono, que dice la pro bono. Es que ese es mi bono hacia Adivac, ¿no? El que tenga esa posibilidad de comprensión, de entendimiento, de marco formativo y también de experiencia para decir, no te preocupes o confía. Y es que confía demasiado lado. En lo que publico de repente se me ocurren cosas y nunca he escuchado no, eso bájalo, no, eso quítalo, ¿no? O alguna vez sí, porque también se me ocurren gráficas así medias locas. Fue una vez nada más. Pero no, es como tener, o sea, la confianza plena de decir, se están llevando bien las redes, pero porque tenemos esa comunión, ¿no? Entre la institución y tu servidora de decir, hacia dónde vamos o qué queremos. Creo que Gaby es una mujer sabia, tiene muchos conocimientos, pero creo que ha ido aprendiendo como nuestro lenguaje, que sí
por ejemplo, lo de no decir víctimas, ¿no? A las personas, que es muy, muy importante. Y tampoco decir usuarias. Entonces yo creo que hay algunas cosas que son, o que el mismo sistema ha ido acuñando. Tú has estado en algunas instituciones, ¿no? Gubernamentales. Y eso es lo que me gustaría preguntarte, como tú tienes el pulso de sociedad civil, pero también has estado en instituciones, ¿no? Y entonces me gustaría preguntarte, ¿qué diferencia ves en el manejo de la información, tanto de instituciones como de una asociación civil como lo es Adivac? Debo decir que es una pregunta en la que tendría que tomarme 2 minutos nada más, como para respirar profundo y decirte que hay instituciones gubernamentales en donde se cubre un espacio y no se capacita, no se guía al talento humano, ¿no? Quiero llamarle talento humano. Sí. No se guía, ¿no? No se orienta y tal. Y entonces, bueno, pues antes estuviste llevando una columna de deportes y ahora vente aquí a hablar de, ¿no? O sea, o antes trabajaste en, no sé, en un área completamente diferente, haciendo gráficos o archivando o recortando la nota y mandando toda la ¿cómo le llaman? La reseña de noticias todos los días, mandándosela a tu jefe, recortándola, pegándola. Ahora ya se manda en digital. Pero no tienes el conocimiento de derechos humanos. Okay. No tienes el conocimiento o la sensibilidad de darte cuenta, al menos siempre era algo que yo procuraba, aunque yo no estuviera en el área de capacitación, siempre me acercaba al área de capacitación o de formación de personal o de desarrollo humano, decir, oigan, denme chance, yo les puedo dar un curso a mis compañeros, o sea, nada más para que se den cuenta que el ser servidora y servidor público es un gran privilegio, porque esa maquinaria puede seguir funcionando contigo y sin ti, pero ahí tú tienes el privilegio de tocar vidas, de llevar un programa, de llevar un beneficio, de que lo que tú estás haciendo ahí desde tu computadora está impactando en la sierra, en la Mixteca, en la costa, ¿sabes? Y que si estás en la federación, pero vaya, ser servidor público para mí ha sido un honor, Laura. Pero ha sido también una tremenda frustración darme cuenta que el ideal es el ideal y que la realidad política responde no a la población, responde a 1 o 2 personas. La que aprueba, la que autoriza, la titular, ¿no? Y que no se enoje y que le guste y que le parezca y que salga su nombre y que se ve el evento. Y ahí es donde dices, no, es una lástima, es una pérdida, aunque haya talento humano, porque también he encontrado compañeros, compañeras que al igual que tu servidora hemos querido cambiar el mundo, ¿no? Usar el privilegio y decir, órale, va y vamos a hacer y tal. Y te dicen, no hay presupuesto. ¿No? Exacto. No le gusta al jefe, ¿no? El jefe no estudió nada, pero no lo digas y no sabe, no tiene ni idea, pero no lo digas porque vas a brillar, se va a notar que tú sabes más que el jefe. O sea, todo ese tipo de cosas que puedes ver en la miseria humana de la burocracia, sí me ha llevado a grandes decepciones, pero sigo diciendo que es una maravillosa oportunidad. Claro. Ser servidor público es un privilegio cuando lo sabes llevar digna, honesta, sobre todo honestamente, ¿no? Haciendo tu labor. Y hay muchísimas servidoras y servidores públicos que sí lo hacen, claro. Que sí lo hacen. Vamos a irnos a un corte musical, justo con una canción que nos recomendó acá Gabriela Escobar. Se llama Cuando me elegí, de Alba Leticia. Así y en un momento regresamos a Rompiendo el Silencio acá con Laura Martínez y Gabriela Escobar. Rompiendo el Silencio. Ya estamos de regreso aquí en Rompiendo el Silencio con Laura Martínez y Gabriela Escobar. Bueno, pues estábamos hablando un poco de estas diferencias en la comunicación institucional y en la sociedad civil. Y también queremos un poco introducirnos a una cápsula muy interesante, Gaby y Lau. Le fuimos a preguntar a la gente si creía que las redes sociales ayudan a promover casos de violencia cuando no hay justicia. Y bueno, pues la gente nos dijo lo siguiente.
¿Tú crees que las redes sociales, Facebook, X, Twitter, todas esas, sirven para difundir casos de violencia sexual en los cuales han habido injusticias? 27 años, Daniel. Desafortunadamente el gobierno ha tenido que actuar debido a que las redes sociales han empujado más a este tipo de casos. Se vuelve tan mediático que el gobierno se ve obligado a ponerle más atención a los casos, pero en realidad si nosotros nos basamos en lo que en la sociedad pasa, pues en realidad no hay justicia, o sea, en realidad no la hay. Ya es una parte muy importante porque muchas veces ya el gobierno, las autoridades no escuchan hasta que ya se difunde mucho más la información y pues las redes sociales sí han ayudado, creo, bastante en muchos de los casos. 18 años y yo creo que las redes sociales es parte fundamental de este tipo de denuncias porque dan una mayor visibilidad a los casos, porque muchas veces las mismas autoridades no les dan la importancia necesaria. Por ejemplo, a los hombres les dicen pues ya ni modo. Entonces creo que sí, estas redes sociales dan más visualización a este tipo de casos y pues pueden ayudar hasta un poco más que la propia autoridad. Yo creo que las redes sociales son un arma de doble filo, ya que como pueden ser buenas, también se pueden usar para la difamación de personas. Creo que es muy importante, antes de hacer como que una afirmación sobre lo que nosotros encontramos en redes sociales, consultar esas fuentes y ver de dónde proviene esa información realmente. Son muy importantes, la verdad, para la difusión. Yo creo que pues hoy en día ya todas las usamos y ahí nos informamos de varias cosas, pero justo es eso que yo creo que antes de emitir una opinión es importante revisar esa información que nosotros consideramos como verídica. Rompiendo el silencio. Regresamos acá después de escuchar este sondeo, estas entrevistas con gente muy joven, con mujeres, hombres muy, muy jovencitos que están inmersos totalmente en este tema de las redes sociales. Sí. Y bueno, también acá estamos de regreso con Laura Martínez, directora de Adivac, y Gabriela Escobar, consejera familiar. Y estamos hablando de la comunicación, de cómo se hace la comunicación en temas de violencia sexual y cómo se ha hecho también desde Adivac. Y desde esta visión experta de Gabriela, que es además especialista en derechos infantiles, en derechos de las adolescencias también. Bueno, Mariel, pues mira, decirte que me encantaron las entrevistas porque, bueno, una es a personas jóvenes que están muy al tanto, lo que decíamos. O sea, puedes no tener internet, pero tienes un teléfono y eso ya te lleva a estar comunicado, ¿no? Uh-huh. Y ya los teléfonos, pues de hoy en día ya todos forzosamente te piden una cuenta y tienes que estar conectado a la web. Y vemos diferentes aristas de la comunicación a través de los medios digitales. Yo no quiero llamarles solamente redes sociales, porque desde que tienes una página que no es una red social, no, desde que participas en llenar un formulario que no es una red social y estás compartiendo una información, no, o te sumas a un llamado a la acción, no, y no necesariamente a través de una red social. La información está cada día en todos lados y todo el tiempo. Y aquí lo importante que decía una de las jóvenes entrevistadas, decía, había que tener mucho cuidado con cómo difundes la violencia sexual porque puedes caer en difamación. Y justamente, y luego también otra persona dice, es un medio de denuncia, porque las autoridades no hacen nada hasta que ya lo explotas en las redes sociales, hasta que ya lo subes, ¿no? Sí. Y ahora ya es muy fácil que hasta en el supermercado, en la tienda de conveniencia, dices, grábalo, porque se está dando una acción incorrecta. Y entonces ya tu teléfono, tu medio digital, se vuelve tu herramienta, tu arma de defensa. Y entonces esto, pues lo tenemos muy claro en Adivac. Lo que decíamos a un principio, en el primer tercio de este programa, tenemos una mirada de entrada de derechos humanos, ¿no? O sea, nuestro marco general son los derechos humanos. Luego venimos los derechos de las mujeres. A partir de todo el movimiento feminista, somos una organización feminista y así lo difundimos y lo transmitimos. ¿Por qué? Porque sí defendemos los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces sí hay una base ideológica, seria, fundamentada, sin radicalismos ni extremismos, ¿no?
Laura nos ha orientado muchísimo a no caer en estos extremos del feminismo. Tampoco podemos decir que somos feministas moderadas, no, somos feministas, punto. Y que sí hay momentos en que hay que levantar la voz y apoyar a las compañeras y decir lo que se tiene que decir. Desde la base del feminismo, por supuesto que lo decimos. Y entonces hay una ideología y hay una postura política, porque la comunicación de las organizaciones civiles, por supuesto que es una estrategia de comunicación social. ¿Qué te dice que sea de comunicación social? Pues que es un acto político. La comunicación es un acto político. Y entonces tenemos claridad en que todo lo que es personal también es político. Claro. ¿Sí? Y lo que le afecta a una, nos afecta a todas. Por eso es un acto político, lo que hacemos a través de las redes. Y entonces sí, ahí es donde se convierte también en un medio de denuncia. Y hemos acompañado casos y de denuncia. El caso de la señora Mónica, que ya ha estado también expuesto en los programas. El caso de tu tocaya, de la señora Mariel, ¿no? Pues muchos otros casos que se han expuesto o que se llevan de todas estas personas que están en el poder y que son violentadores. Pues se tiene que decir, o sea, sorry, wow, sí somos amigos también del gobierno, somos amigas del gobierno, porque podemos transigir, colaborar, concertar, incluso hacer convenios, ¿no? De colaboración, los vamos y los capacitamos. Pero si hay un funcionario que es un violentador, perdóname, lo tengo que decir. Claro. Sí. Porque primero está la persona afectada y en la mayoría de los casos son niñas. ¿Sí? En la gran mayoría de los casos, tenemos niños, adolescentes, pero en la mayoría de los casos han sido niñas violadas por una persona de confianza en línea directa, familiar. Sí. Pues lo tienes que decir. Y justamente sin caer en la difamación. Cuando dices, es que tenemos que ver, depende quién lo publique, dijo uno de los entrevistados. Entonces, por eso cuidamos mucho. Laura y yo y muchas otras compañeras estamos en diferentes grupos de defensoras de derechos humanos, defensoras de niños, niñas, porque pues ya la grupitis de los WhatsApp pues es la manera también de socializar la información, ¿no? Pero de repente sí te llegan unas cosas que dices, a ver, no, espérate, ¿quién lo está diciendo? ¿No? Y entonces cuidamos mucho la tendencia ideológica. Nuestro marco es los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Y por supuesto que ahí entra, porque de ahí devienen los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y con un enfoque transversal y con un enfoque interseccional, porque la violencia no distingue condición social, ¿sí? Y esta interseccionalidad nos lleva a decir que es una compañera indígena o que es una persona que tiene todos los recursos económicos y vive desde el privilegio, pero que también fue vulnerada, que también fue violada o que también fue amenazada o que también está en inseguridad su hijo, su hija, porque tiene al violentador en casa, ¿no? Entonces, lo pasamos por todos estos tamizajes, ¿no? Y lo pasamos Laura y yo, para entonces decidir qué sí publicamos, qué no publicamos, a quién defendemos, qué causas no son defendibles y también qué denunciamos. Mira, tiene muy poquito que una institución de gobierno saca un decálogo de defensa de las niñas no madres. Y si dices, no madres, ¿verdad? Porque dice, nadie te puede tocar sin tu consentimiento. Imagínate. Y abajo tiene el sello así, institución de gobierno y gobernación y tal. Dices, no por Dios. ¿Quién no le enseñó a la persona que hizo eso que los niños, niñas y adolescentes no están en condición de dar un consentimiento sobre su cuerpo, ¿no? Sobre su integridad, sobre su intimidad. Y eso sí lo tenemos que denunciar porque, es una antítesis, ¿no? Claro. Sí. Contraviene todo interés superior del niño, de la niña. Si todos trabajamos, es que ese es otro de nuestros principios rectores, el interés superior del niño, que es todo aquello que le haga bien al niño, niña o adolescente, todo aquello que no vulnere la integridad
la dignidad del niño, niña, adolescente. Entonces, son principios que cada que vas a subir algo, ¿y qué onda con el interés superior del niño? ¿Y qué onda con la transversalidad? ¿Y qué pasó con la interseccionalidad? ¿Y qué pasó con el marco conceptual? ¿Y qué dice la Ley General de Derechos? ¿Y qué dice nuestra Ley General de una vida libre de violencia, de acceso a una vida libre de violencia? ¿Y qué dice la Constitución? ¿Y qué dicen en otros países? Porque a veces hemos hecho incluso esos contrastes, decir, ¿qué está pasando en otros países? Y cuidamos mucho la estrategia Spotlight, que fue una iniciativa de la ONU y Unión Europea, justamente porque la pandemia pues se llenó, o sea, era la única forma de comunicarnos de manera inmediata, expedita y los medios de comunicación. Y esta estrategia, el Spotlight, es iluminar a la luz de la verdad toda nota periodística, ¿no? Entonces, sí cuidamos mucho el fake news, no subirnos al tren, que dicen los jóvenes, pero aquí no lo voy a decir. No nos subimos al tren ese de la M para tirar hate, ¿no? En ese argot no tiramos hate, eso sí, no lo hacemos, denunciamos. Porque sí cuidamos este spotlight de decir, no, a ver, a la luz de la verdad, si no pasa, ¿no? Entonces, verificable, que ¿cómo lo pones a la luz de la verdad? Que el hecho sea verificable, ¿no? Que las fuentes sean fidedignas, que haya, y contrastamos y cruzamos las fuentes, ¿no? Que no haya tendencia, que no haya incitación al odio, que no haya vulneración de derechos. Y entonces, ahí es cuando ponemos la lámpara sobre el spot y entonces decidimos si compartimos o no compartimos, ¿no? Y decir también que sí, esto requiere pues una mirada multidisciplinaria. Yo soy comunicadora. De carrera, profesión, soy politóloga. Estudié ciencias políticas. Hice la maestría en asuntos de género y la maestría en criminología y criminalística, enfocada en violencia familiar. Por eso soy consejera familiar, porque me he enfocado en atender y en erradicar, es mi sueño, la violencia familiar, porque eso está inoculada en nuestro ADN. Pero en fin, soñamos con un día de que ya no sea así. Entonces, por supuesto que todas estas miradas pues nos ayudan. Y como politóloga y política, pues un día que fui candidata a algo, estudié tecnopolítica en la UNAM, en la FES de Acatlán, y eso me empezó a llevar a los medios, a la tecnología, porque pues yo tenía que hacer mi campaña, ¿no? Ya sabes. Claro. Y otras cosas que pues como política me apasiona también el estar al tanto de las noticias, ver cómo se manejan, hacer minería de datos, cómo se hace la minería de datos, cómo podemos hacer proyecciones prospectivas, ¿no? A través de estos medios digitales. Y bueno, pues ya lo último, porque pues así lo requiere el estar diciendo, sí, no te preocupes, Lava, aquí lo hacemos, pues ha sido tomar estos cursos, ¿no? De cómo qué hace un community manager, cómo se hace, cómo se manejan las redes, las plataformas, qué plataformas te ayudan, cuáles no, y hasta la inteligencia artificial, claro, ¿no? Y es todo un brete, porque el tema, o sea, al principio yo le decía a ChatGPT, es que tú estás infringiendo las reglas de bla, 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 bla. Claro, porque hablas de violencia. Porque hablas de violencia sexual. Hasta que le dije, mira, ChatGPT, somos una organización sin fines de lucro con una acción noble y tal, ¿me entiendes? Sí, está bien. Te tuviste que presentar y decirle qué hacías para que te... Es que ya me había presentado 20 veces, pero me lo bloqueaba, ¿no? Digo, Facebook nos ha tratado de bajar la página varias veces, porque otra vez nos dicen, no, porque dice violencia sexual, entonces teníamos que poner la E como 3 y la A como 4 para que no dijera sexual. No, ya nos respete el algoritmo. Ok. Ya logramos que nos respete el algoritmo, ya cada vez menos tenemos que recurrir al truquito, porque ya el algoritmo reconoce a Divac. Entonces, pues sí, he tenido que meter reclamaciones a Facebook, a X, que ahora, antes Twitter, no decir, oye, no me bajes la página, tenemos que hablar de esto, y este es el argumento, ¿no? Oye, ¿cómo ha sido ese camino de pensarlo como teóricamente, como politóloga, como experta en políticas públicas, etcétera,
a llevarlo a lo concreto, ¿no? De hacer las redes sociales. ¿Cómo va este arco de personaje tuyo de ir de un lugar abstracto a hacerlo directamente? Pues porque pasa por la realidad, no se queda en la abstracción. O sea, como funcionaria, como también como agente de sociedad civil, pues he tenido esa maravillosa oportunidad de ser agente de cambio, o sea, de tocar a las familias, de ir a las comunidades, de caminar horas y horas de un cerro a otro, o sí, o sea, de verdad, o sea, de ver las condiciones de pobreza, ¿no? O de llegar y ver que le están expropiando sus terrenos a los comuneros y verlos a los campesinos bragados, arrechos, rodando sus lágrimas y dicen, pues, quédense en nuestras tierras, ¿no? Pero fírmeme aquí un papelito que le van a dar trabajo a nuestros hijos o que les van a dar un CONALEP. O sea, y eso a mí me atravesó el alma. O sea, claro. Trabajar en comunidad me atravesó el alma. O sea, yo sí soy de esta línea de masas de decir primero la gente, ¿sí? Y trabajar con ella. Y por supuesto que hemos trabajado con mujeres en el penal, que hemos trabajado con niños en las casas hogar. Si hoy por hoy, y te puedo decir que le robo el espacio así rapidito a Lau, de decir que hoy por hoy hay familias de acogida en México, y Laura es mi testigo, fue que propuse esto en la ley. Y tenemos acogimiento familiar en México, y nadie entiende qué es el acogimiento familiar todavía. Es que los niños no se vayan a un orfanato y que se vayan a una familia temporal y que después puedan reintegrarse con su familia. Pero hoy por hoy nadie está haciendo la reintegración familiar como debería de ser el modelo que efectivo y tal. Sin embargo, ya está en la ley, ya lo tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque trabajamos con orfanatos donde la violencia sexual, bueno, que ya no son orfanatos, perdón por la palabra, pero con centros de asistencia social donde la violencia sexual, a DIVAC han llegado casos de centros de asistencia social donde allá adentro se ha violado a niños, porque me han pedido asesoría, centros de asistencia social de carácter internacional con sede en más de 7 países, donde lo mismo están violando a una niña, a un niño dentro del centro, aquí en Cuernavaca, que lo están violando en Nicaragua o que están violando en Perú. Entonces, claro que lo he vivido, que lo he experimentado, porque no es solamente el devorarte el libro, ¿no? El ir a la escuela y tener el bonito papel. No, es ir y hacerlo. En mi vida ha sido todo al revés. Primero caminé los pueblos y dije, aquí el único que vive bien es el presidente municipal, entonces hay que ser político, porque ni el maestro, ni el cura, aquí el que vive bien es el presidente. En la única calle pavimentada es la que va a la casa del presidente municipal. Y entonces estudié ciencias políticas. Y así, y empecé a llevar las redes de DIVAC y ahora ya estoy estudiando inteligencia artificial, ¿no? O sea, siempre hay un librito, ¿no? Pero la vida te pone de frente los retos y yo me elegí. Yo me elijo todos los días. Como la cancioncita que pusimos hace un rato. Elijo los retos. Qué bien, Gaby. Creo que también nos dejas un mensaje bien importante, porque tanto las redes sociales como la IA pueden ser encaminadas para causas increíbles, ¿no? Así como lo son para causas súper destructivas. Sí. El grooming, ¿no? El grooming. Hicimos todo un estudio, un mapeo para Childfund, que es una de las organizaciones que está defendiendo mucho la causa y que se apoyó muchísimo en el expertise de DIVAC para poder definir que se tiene que tipificar la violencia sexual digital, porque el móvil de las violencias digitales que enfrentan niños, niñas, adolescentes, todo tiene un carácter sexualizante, todo tiene un móvil sexual, sea de autoconsumo o hasta la trata y el feminicidio. Hasta ahí llega la violencia sexual digital. Y es algo que hemos defendido, llevado a las palestras legislativas, que todavía no termina de cuajar, que no tenemos una ley grooming en México, no la necesitamos como tal, pero sí que tendríamos que hacer verdaderos cambios legislativos. Y ahí DIVAC ha puesto el dedo en la llaga, ¿eh? Lau, ¿hay algo que tú quieras decir como para ir cerrando también este programa? Sí, lo que dice Gaby. Triste y desafortunadamente,
las redes sociales, en las redes sociales, es una nueva, o sea, se ha estado promoviendo una nueva forma de violencia sexual. Hace como 2 años o 3 años había aproximadamente como 60,000 espacios abiertos de pornografía infantil. Entonces, sí, las redes sociales pueden servir de mucho, pero es una nueva forma de violencia sexual que mucha gente tal vez ya se dieron cuenta, ya están experimentando, porque triste y desafortunadamente ha sido contra niñas y niños. Claro. Adolescentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es un camino, un espacio, pues para incidir, ¿no? Para promover, para hablar, ¿no? Y sí llamarle así violencia sexual digital, porque pues se le conoce de muchas formas, ¿no? Sí, puedes decir grooming, quieren, incluso están satanizando el sexting y no lo entienden. El sexting, claro. Y no entienden que el sexting es entre pares. Claro. Y son actos de descubrimiento de tu corporalidad, de tu sexualidad. Bueno, ¿no? ahí hay otra laminita que nos podría regalar en las redes sociales de Adivac, ¿no? Esas diferenciaciones. Sí, hemos subido. Y traemos en la campaña ya en próximos meses en que va a subir, justamente en el marco del Día de la Seguridad Digital para los Niños, vamos a ir subiendo este tipo de conceptos, porque tú dices, es que hay cosas que no son violencia sexual, pero todo lo que deviene de grooming, sí. Porque grooming es un adulto atrás de la pantalla, ¿sí? Enganchando niños, niñas o adolescentes, ¿no? Eso sí, todo lo que sale de ahí sí es vulneración. Mientras entre pares, hay una línea muy delgada entre violencia sexual y exploración, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso, todas esas cosas hablamos en las redes sociales. Donde pues somos muy facebookeros, somos antiguitos. Todavía nos falta mucho para hacer video, más Instagram, más Reels, más Instagram, más TikTok. No nos da la vida. Para jalar más. En cuanto subes algo a TikTok, a Adivac, inmediatamente jala su audiencia. Claro. Pero TikTok está ahí todavía esperando por ustedes. Los tiempos, los medios y las formas para poder ser más dinámicos. Claro. Todavía somos leales a Facebook. A Facebook. Pues muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por estar acá con nosotras en tu casa, en este programa de radio Rompiendo el Silencio. Creo que nos quedamos con muchas reflexiones de lo bien que se pueden usar las redes sociales, incluso la IA, pero también nos quedamos con temas pendientes para los que te estaremos invitando. Entonces ya te vamos a comprometer para hablar de grooming, de violencia sexual digital, también con todo esto que colaboras con Laura. Entonces, pues acá quedan las puertas abiertas. Muchas gracias. Y pues por hoy vamos a terminar este episodio de Rompiendo el Silencio. Si tienen alguna duda o comentario sobre este programa, pues nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Por ahí se encontrarán con Gaby y con Gabriel Escobar, que estuvo por acá. Nuestras redes sociales están en Facebook, en YouTube como Adivac, y también tenemos X. En los teléfonos estamos en el 55 56 82 79 69, en el WhatsApp 55 30 87 90 27, y por correo electrónico nos encuentran en adivac@adivac.org. Y bueno, si quieren escuchar de nueva cuenta este programa, nos encuentran en YouTube y en Spotify como Adivac Radio. Agradecemos que nos estén escuchando y les invitamos, por supuesto, que nos vuelvan a escuchar la próxima semana a las 12 del día, en nuestra retransmisión a las 8 de la noche y a las 4 de la madrugada. También en Violeta Radio estamos los sábados a las 3 p.m. Y bueno, este programa llega a ustedes gracias a la colaboración de Adivac y el Instituto Mexicano de la Radio. Agradecemos a Laura Martínez, directora de Adivac y titular de este espacio.
Y participaron en este programa David López, Marta Godínez, Sandra Vázquez, Marisol Priego en el apoyo a la producción, el ingeniero en el estudio Jonathan Díaz, en la producción Gabriel García y Alma Lilia Martínez. Yo soy Mariel Roldán y los esperamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.